Bueno, vamos a continuar con esta porción de la paracha, número 22. Cada año el Padre nos va dando más palabra. Hay mucho, como les decía, que estudiar, así que vamos a continuar, pero antes quiero decir algo. Ahorita que estamos estudiando con el hermano Rico Cortés, Tesoros del Templo, mientras estábamos en el cristianismo o aún muchos en raíces hebreas, están diciendo que, ay, me distraje porque entró un mensaje, que todos podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y en la última porción, para allá que yo rectifico, porque no es así, ya lo validamos, entonces, ¿quién solamente puede entrar al lugar santísimo? Es Yeshua HaMashiach, es el que intercede por nosotros. Ahorita nosotros no podemos entrar, por eso Él es el abogado, el intercesor. Y yo dije en la última del 2023 que todos podemos entrar al lugar santísimo, hasta ahí, alabanzas y cantos, de que todos podemos entrar al lugar santísimo, pero realmente no es así, solamente Yeshua HaMashiach. El único que entra al lugar santísimo es Yeshua HaMashiach. Solo Él nos puede dar a través de su Ruach HaKodesh el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación. Así es que si me equivoco, por eso es bueno seguir estudiando, pero ahorita lo estoy rectificando, que no es así. Es una doctrina errónea porque no es así. Solamente Yeshua puede entrar. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. En la anterior paracha nos quedamos en 1 Corintios 14, en la del año pasado, 2023, viendo los 7 propósitos de la profecía. Los 7 propósitos son los siguientes, ya lo voy a repetir. El primero es edificación, capítulo 14, verso 4. El segundo es ánimo, 14, 4 y 31. El tercero es consolación, 14, 4. El cuarto es la señal para los creyentes, 14, 22. El quinto es convencimiento, 14, 24. El sexto es juicio, descubrir los secretos, capítulo 14, 24 y 25. Y el último es el aprendizaje, 14, 31. Estos son los 7 propósitos de la profecía. Dice la palabra que todos los que han sido bautizados en el Ruach de santidad podrán profetizar, como dice 1 Corintios 14, 5, 24 y 31. Dice así: yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la congregación reciba edificación. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí no es hablar nada más como se hace en la religiosidad, que dicen están buscando señales, están buscando palabras, están buscando manifestaciones, están buscando milagros. O sea, como le dijeron los fariseos y los saduceos cuando estuvo Yeshua: muéstranos qué milagros haces tú. Entonces es una generación incrédula, es una generación que rechaza al Eterno. Entonces no se trata esto para andar haciéndolo a la manera religiosa, porque las señales ya fueron dadas. Yeshua les dijo, ¿sí? No va a haber ninguna señal más que la señal de Jonás. Y
ya sabemos que habla de su venida. Así que al entender esto, no vamos a andar nosotros buscando las señales nos van a seguir. Ahora, la profecía ya habla sobre los profetas ya, el Eterno los usó y profetizaron todas las cosas, lo pasado, lo presente y lo futuro, lo que va a suceder. Si no está avalado con la palabra, si no está validado con la palabra también, ese es un profeta que no tiene ningún fundamento bíblico. Así es que dejémonos de esas cosas, porque eso no le agrada al Padre. Andar profetizando como si estuviéramos repartiendo ¿qué? Al viento. Y todos vamos a dar cuenta de lo que andemos diciendo ante el Padre. De igual manera, que alguien nos profetice y nos diga, es como adivinación. Y ahí la Escritura habla de los falsos profetas. Todo está escriturado, ¿sí? Ahora, el Eterno hace sus excepciones, pero eso viene de parte de Él, no de parte de cualquiera que quiere exhibirse o decir algo que es mentira, porque podemos caer en ese gran problema. Mejor, si vas a hablar, si vas a bendecir, como dice aquí, si vas a edificar, si vas a animar, si vas a consolar, si vas a ser señal para los creyentes, si vas a convencerlos, si vas a hablar de juicio, si vas a hablar de aprendizaje, habla con la palabra del Eterno que ya está escriturada a través de sus siervos y los profetas, siervos como Moisés y todos los profetas. Con eso ya nos quedó más claro y dice la Escritura en 1 Corintios 14, 5, 24 y 31, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. Así es que abre tu boca para bendecir. ¿Qué palabra vas a usar? La escrita. Así es. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, dice aquí, para que la congregación reciba edificación. Pero si todos profetizan, si todos hablan la palabra del Eterno y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero ¿qué vamos a aprender y qué es lo único que nos exhorta? La palabra del Eterno, su palabra viva. Muy bien, continuamos con el candelabro. El candelabro es un árbol. Los detalles de los brazos hablan de diferentes niveles de crecimiento. El aceite que hace alumbrar las lámparas del candelabro es el producto de los frutos maduros de un árbol. Así que el candelabro nos habla de crecimiento y madurez espiritual. Por lo tanto, el candelabro representa el discernimiento de espíritus, que es una manifestación sobrenatural que tiene la capacidad de crecer con el uso. Y lo leemos en Hebreos 5:14. Este libro de Hebreos también tenemos que estudiarlo porque hemos repetido lo que hemos aprendido y esto es muy delicado. Dice así Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Quiénes son los adultos? Los adultos se refiere a un kadoshim, a un justo, un sadik, que ya anda correctamente delante de los ojos del Eterno en obediencia, guardando Torah, celebrando las fiestas, circuncidado de corazón y de carne, con frutos, que puede comer ya sólido, ya no necesita una lechita espiritual,
que estudia, que investiga, que se prepara, que tiene la comunión diaria con el Eterno, que su levantar, su acostar es una comunión plena con Él. Es un tzadik, es un justo, es un apartado. A eso se refiere que el alimento sólido es para los adultos, hablando espiritualmente. La manifestación de discernimientos de espíritus es dada al creyente para que pueda saber, al adulto espiritualmente, para que sepa de dónde viene la fuente de un pensamiento, de una palabra o de una acción. Y aún así muchas veces ya tenemos un crecimiento y de vez en cuando nos equivocamos. Sentimos que algo no está bien con esa persona, pero aún así no tenemos la certeza de que no está bien. O sea que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, ser adultos espirituales. Y nos damos cuenta con el tiempo que teníamos razón, pero no lo habíamos visto claramente. Esas son señales para nosotros de que debemos ser tzadik, que no estamos bien todavía, para discernir todos los espíritus. Entonces ahí se ve la estatura del varón o de la hija del Eterno. Así que debemos analizar nuestro corazón a la luz de la palabra para no tropezar y no caer y no ser tropezadero a los demás. Porque hay muchos diferentes espíritus. Está el Ruach HaKodesh, Baruch Hashem, bendito es nuestro Padre, que es el Espíritu del Eterno, ¿sí? Está el Espíritu de Hasatán, está el Espíritu de los ángeles caídos, que son los demonios, y está el Espíritu del ser humano, del hombre. El que recibe discernimientos de espíritus no es engañado por doctrinas de demonios, pero tiene la capacidad para saber si un mensaje viene del Eterno o es una invención de la emoción de un hombre o si viene de un demonio. ¿Sí? En Hechos 16 al 18 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua, el Mesías, que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Las palabras de esta joven eran correctas, pero el espíritu que estaba detrás venía de un demonio. Recordemos al endemoniado gadareno también. ¿Qué tienes tú conmigo? Recordemos las manifestaciones de los demonios. Aquí Pablo pudo discernir qué tipo de demonio estaba operando por medio de ella y no se dejó engañar. El candelabro es el que sostiene las 7 lámparas de oro. De eso aprendemos que la manifestación espiritual de discernimiento de espíritus es la que da la capacidad para discernir si una profecía es de origen celestial o demoníaco o humano. Muchos profetizan por su propia inspiración, no lo que viene del cielo, del Eterno, escriturado, y necesitamos buscar y recibir esa capacidad para poder filtrar entre nosotros y sacar lo vil de lo precioso que viene del cielo, para que el pueblo no confíe en mentiras y sea desviado
por caminos equivocados. Les doy dos lecturas, Jeremías 23, 9 al 40 y Ezequiel 13, del 1 al 16. Volvamos a Éxodo 35, 15. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. El altar de incienso representa la oración con una conciencia, mente dirigida por el Ruaj, no por una mente carnal. Puesto que el altar está dentro del área de la profecía, la mente puede tener dos enfoques: la carne y el espíritu, como dice Romanos 8, 5 al 9. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ahora, ya que la mente puesta en la carne es enemigo del Eterno, porque no se sujeta a la Torá del Eterno, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, los que no se sujetan a la Torá, a ellos se refiere, no pueden agradar al Eterno. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad, aquí lo aclara, si en verdad el Espíritu del Eterno habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Un hombre adulto, un hombre espiritual, y esto incluye a las mujeres, estamos hablando de los seres humanos, que andamos en el espíritu y no en la carne, que somos dirigidos por el Ruach HaKodesh. Ahí vemos la adultez que tenemos. Un hombre espiritual ha aprendido a dominar y sujetar su mente para que sea puesta en las cosas espirituales. Así que la oración con el entendimiento ofrecida en el altar de oro es la oración que sale de una mente espiritual que está inspirada por las palabras de la Torá. Y lo podemos ver en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 2, la primera parte. Tomen con ustedes palabras. Lo voy a leer como lo dice aquí. Tomad con vosotros palabras y volveos a Hachem. Volveos a Hachem. Así es que nada de una mente carnal, porque las oraciones son vacías. Y es peligroso cuando la mente es tibia o es carnal, porque lo que está confesando se va a venir en su contra. Nadie puede servir a dos señores. La fuente que fue hecha en el Mishkan, en el tabernáculo, fue hecha de cobre o bronce. Este metal simboliza juicio en el sentido de evaluar y purificar. De la misma manera, también el agua dentro de la fuente purificaba a los que servían en el tabernáculo. El cobre venía de los espejos de las mujeres. Primera de Corintios 13:12, que simbolizan estos espejos la Torá. La Torá es un espejo para nosotros. Ahí vemos cómo realmente somos. Está escrito en Santiago 1, 22 al 25. Leamos Santiago
1, 22 al 25, que dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se dejan engañar a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será dichoso en lo que hace. El agua también simboliza la palabra del Eterno, y lo puedes ver en Devarim, Deuteronomio 32:2, entre otras muchas citas. Está llena la escritura sobre esto. Isaías 55:10 y 11, Efesios 5:26. Esto nos enseña que la Torá es la base para poder purificar y poder interpretar. A eso se refiere. Para poder purificar es poder interpretar correctamente. Para todo, para los que hablan en lenguas, para los que profetizan. La palabra purifica, la palabra te da discernimiento, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En el capítulo 35 de Éxodo 21 al 29, voy a leer el 27 y 28, dice: y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Aquí habla que los jefes siempre tienen que ofrendar más que los demás. Para ser un líder se requiere más sacrificio en todo sentido. Así que los privilegios que gozan los jefes son contrastados por sus sacrificios. Muchas personas quieren servir, quieren hacer algo en la obra, pero aquí se ve muy claro lo que dice la palabra, que los que tienen una postura, si puedo llamar entre comillas postura, es una responsabilidad más bien. No es nada más un privilegio, es una responsabilidad ante el Eterno. Entonces, todos tenemos que ofrendar y tenemos que dedicarnos más a ese sacrificio en todo sentido. Y lo que no vemos de los servidores, todas las hazañas que tienen o tenemos que hacer para poder llegar a este punto de ser servidores. Así que los privilegios que gozan en este punto los jefes o los líderes o los servidores son contrastados por sus sacrificios. Ofrenda grata, santa, agradable al Eterno, que es nuestra ofrenda racional, nuestro sacrificio. En el verso 28 dice: y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Así que los servidores somos los que transmitimos la unción a los demás. Y lo podemos ver en Hechos 8, 14 al 17 y en Mateo 25, verso 9, la segunda parte. Leamos ahora en Éxodo 35, 30. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, Hashem ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. De acuerdo al rabino Rashi, Hur fue hijo de Mirjam,
¿Quién fue Miriam? La hermana de Moisés. Betzalel es una figura profética del Mesías que finalmente construirá el templo. Y lo podemos ver en Primera de Crónicas 17:12. El que me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Aleluya. 36:1 Éxodo. Y Betzalel, Aholiab y toda persona hábil en quien Hashem ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Hashem ha ordenado. La unción del Ruach nunca se separa de la Torah, sino que es dada a las personas precisamente para cumplir con todo lo que el Eterno ha mandado, como está escrito en Hechos 5:32, que dice así: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach de santidad, el cual el Eterno ha dado a los que le obedecen. Amén. En el capítulo 36, verso 13 de Éxodo dice así: hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser como una unidad. Aunque todos los que ayudaron a Betzalel en la construcción de los objetos del Mishkan, solo él recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Betzalel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno. En hebreo es Ejad. Así que cuando el Mesías toma entre los hombres a sus hijos para ser colaboradores en la construcción de su pueblo, el resultado, mis amados, es la unidad de la fe. Ser uno. Efesios 4:11 al 16. Y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros predicadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Eterno, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Yeshua, el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien unido, bien ajustado, ¿sí?, por medio de las coyunturas que proveen esa unidad, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Continuamos en el capítulo 36, 20, verso 20. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. Aunque el trabajo no fue fácil, avanzaba muy rápido. Toda la obra fue hecha con diligencia y dedicación
y así podía ser terminada en unos meses. Esto nos enseña la importancia de la entrega en el trabajo práctico. Un hombre espiritual trabaja duro y rápido. Repito, un hombre espiritual, maduro, un adulto espiritual, trabaja duro y trabaja rápido. Proverbios 22-29. Así que la pereza, la flojera vienen de la carne. Proverbios 6:6 y Mateo 25:26. Y tenemos que tener discernimiento en cuanto a los lobos vestidos de ovejas, que parecen personas maduras espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque trabajan duro y trabajan rápido, pero están engañando a las personas. Al Eterno no, a Él nadie lo puede engañar. Pero la misma persona disfrazada de oveja, de un siervo útil, trabajador y activo, se está engañando a él mismo. Así que tenemos que ser muy sabios para discernir. Capítulo 37:17. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Así que todo el trabajo se hizo conforme a las órdenes del Eterno por medio de Moisés. Y eso nos enseña la importancia de ser muy cuidadosos en los trabajos para el Eterno, porque debemos hacerlo excelentemente bien. Capítulo 38:8. Hizo además la pila de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. Según un rabino comentarista muy respetado por el pueblo judío, Rashi, cuando los esposos estaban fatigados por el duro trabajo en Egipto, las mujeres les llevaban comida y bebida para alimentarlos. Tomaban consigo los espejos y cada una se miraba juntamente con su esposo en el espejo. ¿Sí? Y así, de esta manera, se afirmaba la unidad en su matrimonio. De esta manera, tener más hijos para que el pueblo se multiplicara. Aquí este rabino Rashi dice que aquí no se habla de mujeres que servían en el tabernáculo, sino de las mujeres que se reunieron junto a la puerta para aportar su donación. Bueno, esa es una opinión de un rabino, al cual también lo respetamos. Amén. Bueno, un solo mandamiento, el 114, que es la prohibición para la Corte de Justicia de ejecutar penas capitales en Shabbat. Éxodo 35:3. Y con esto terminamos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por permitirnos terminar el estudio correspondiente que usted nos dio en este Shabbat. Añada usted, Padre, más bendición a la bendición de su palabra. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas, por su servidora. Estamos receptivos, Padre, y nuestras familias, que estamos atentos a su bendita palabra. Gracias, Adonai, porque todos los días, a todas horas, aun cuando estamos en sueños,
usted nos está hablando de su bendita palabra. Nuestra alma se goza, nuestro espíritu se fortalece, su shalom nos inunda, sus ángeles nos rodean, guarda el ángel de Adonai, su misma presencia nos guarda y nos defiende. Usted se escuda alrededor de nosotros y somos un testimonio y una prueba viviente de que hemos llegado a este Shabbat con su bendición, muy agradecidos por su gran bendición constante y continua. Usted no permite, no duerme, no permite que un segundo estemos sin su presencia. Gracias, Adonai, por estar siempre cuidándonos. Le adoramos y le bendecimos. Y gracias por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y seguirá haciendo en nosotros y en nuestras familias, en esta unidad de familia, que todos colaboramos, Padre, en la unidad. Los que no andan en el Espíritu solo se apartan de la unidad. Oramos por ellos, que ninguno se pierda, sino que todos vengan a Teshuvah, al arrepentimiento de sus pecados, a pedirle perdón por haberle ofendido. Perdón, Padre, por los pecados de la comunidad, de su pueblo santo, Israel. Gracias, Abacadosh, por este Shabbat. Gracias por bendecirnos y darnos nuevas fuerzas, salud, paz, prosperidad en todo. Que no nos afanamos por nada. Nuestras peticiones que hemos hecho, las hemos hecho con acción de gracias, sabiendo que usted tiene cuidado de todo, descansando en usted. Gracias, Padre, por darnos el crecimiento cada día, hasta llegar a la estatura perfecta de nuestro Mashiach. Gracias por la madurez espiritual, de ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Bendecimos a esta comunidad de Ministerio México y a todas las comunidades, Padre, hasta que llegue el momento de ser uno, estar en su presencia. Los bendecimos, Abacadosh, a los que vienen atrás de nosotros, a los que vienen a nuestro lado, a los que van delante de nosotros. Auméntenos, Padre, en gracia, en conocimiento, en revelación, en sabiduría, guiados por su Ruach HaKodesh. Que no nos engañemos a nosotros mismos, que no perdamos el tiempo porque los días se han acortado. Su venida está cerca. Gracias por sostenernos. Gracias por su palabra. Todo honor y toda gloria es de usted. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre. Muchas gracias por sostenernos. Le adoramos, le bendecimos. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados, que tengan un resto de Shabbat muy, muy bendecido. Y un inicio de semana también. Siendo hacedores de su palabra, no solamente oidores, dándole todo honor y gloria,
porque todo honor y gloria es de Él. Aleluya. Shalom, les amamos. Cuídense mucho, gócense, disfruten, vean con los ojos del Eterno todas las cosas que suceden en sus vidas. Usen, como dicen, ese filtro de la mirada del Eterno para ver qué bendecidos son. Yo también, qué bendecida soy. Y nuestras familias como su pueblo santo. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Hasta la próxima. Les amamos. Amén.